Buenas tardes con todos ustedes, pues bienvenidos a este espacio novedoso de humor, de alegría, de todo aquí en Micrófono Abierto con Liz. Y pues el invitado que tenemos hoy es súper importante, súper especial y pues es una alegría saber que fuera del país, fuera de Ecuador hay gente profesional linda trabajando en otras partes y hoy pues vamos a estar justamente conectados con Rusia y con un médico, bueno, él es neurocirujano pediátrico, ¿ya? Él está establecido allá en Rusia, pero vamos a presentarlo. Bienvenido, doctor, a nuestro espacio. Sí, mucho gusto, un placer estar con usted, Luis. Mucho gusto. Bueno, Doc, cuéntenos un poquito, el poquito es así, ¿cómo llegaste allá? ¿Qué te empujó a irte fuera del país? Tú eres ecuatoriano. Sí, bueno, soy ecuatoriano, soy de la ciudad de Quito. A mis inicios de mi niñez, bueno, ¿cómo todo empezó? Desde pequeño yo me dediqué a la música. Yo soy percusionista, toqué en varias orquestas en Ecuador, el Conservatorio Nacional de Quito, Brass Band, Big Band Jazz. Y ese fue el motivo número uno porque mi hermano, trombonista, él igualmente le gustaban muchos compositores de acá, de la parte de Rusia, Tchaikovsky. Y nuestro ideal fue al momento que acabamos la música allá, seguir estudiando para ser directores de orquesta. Y un día mi hermano, con una loca idea, me dice, vámonos allá. Y con el apoyo de mi madre, pudimos venir. Primer año estuve estudiando lo que es el ruso y cuando ya acabé ese año de ruso, me di cuenta que lo mío creo que voy a cambiar a mi profesión y voy a entrar a la universidad médica. Por supuesto, yo no hablaba tan bien el ruso para empezar a estudiar medicina. Entonces me dieron una opción de que yo puedo estudiar en inglés. Porque yo, bueno, yo estudiaba en Ecuador también inglés y me desenvolvía más en inglés. Y pasaron los 6 años de mi educación y, bueno, me empecé a interesar más en las ciencias, en las publicaciones. Y a pesar fui uno de los primeros extranjeros que pudo viajar a Alemania, a Polonia, a España a dar algunas exposiciones de mis trabajos, bueno, cuando yo era estudiante. Bueno, acabé la universidad y mi ideal fue seguir alguna especialidad. Bueno, mi madre desde el principio sabe que yo me interesaba en el cerebro, en la neurociencia, en la neurocirugía. Y empecé a estudiar la residencia de neurocirugía. Estudié algunos años, tuve algunos cursos en Alemania también. Y como en la medicina todo es largo, luego tienes que, aparte de la residencia, luego pues, puedes escoger una subespecialidad. Y me di cuenta que lo mío son los niños. Entonces, después de esa trayectoria, por invitación del profesor Constantini, del Shlomi Constantini, uno de los mejores neurocirujanos pediátricos del mundo, que él está en Tel Aviv, en Israel, tuve la oportunidad de viajar allá, en el cual me inculcó, me formé, me subespecialicé y mediante todo el tiempo y todos sus estudios pude también viajar a Japón, pude viajar a Europa, algunos países donde estuve en algunos workshops. Y luego regresé acá a Bielorrusia, donde empecé a trabajar en el Centro Republicano, en la capital, Minsk. Y ahora trabajo como neurocirujano pediátrico ya más o menos como 10 años, ya estoy en esto. Y Qué bueno, lindo. en corto fue esa mi historia. Sí. No, pero resumidas, tú eres como nosotros decimos en mi país, más preparado que un chocolate. Bueno, pero mire, es una alegría saber, digo yo, que
un experto neurocirujano, porque tú ya con 10 años de experiencia, obviamente ya estás más que familiarizado con tu profesión, más afianzado, porque el ya entrar al quirófano desde un inicio, eso quiere decir que ya eres un experto. Y bueno, ¿cuántos años llevas en sí ya viviendo y radicado en Rusia? Ah, más o menos ya son como 18 años, más o De menos razón como que ya no 18. hablas muy bien el español, está como mezclado ahí, ¿cierto? Sí, puede ser. Igualmente, mi madre, bueno, hace 2 años yo fui a Ecuador con mi esposa y mi mamá me decía lo mismo, que hablo medio pensando el español. Lo que pasa es que cuando trabajas aquí, tú tienes que hablar solo en ruso, o cuando estás en el extranjero solo en inglés. Claro, el español solo puedo hablar con mi mamá. Bueno, y ahora enseñándole un poco a mi hijita también, que es recién nacida, yo hablo con ella solo en español, porque quiero que mi Ay, hija hable con mi mami en español, no en ruso. Sí. sí, 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 me comentaba algo de eso, pero bueno, qué bueno y me alegra mucho, te felicito mucho de saber que hay alguien de aquí, de Sudamérica, que está representando allá a Sudamérica, se puede decir como neurocirujano, porque no hay muchos, ¿no? No, 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 no. Especialmente igualmente en Ecuador no hay muchos, es una subespecialidad donde lo que pasa que el tiempo y aparte, bueno, neurocirujanos de adultos, muchos de ellos siempre tienen como temor a los niños, igualmente porque nosotros operamos a niños no solamente desde que nacen, sino que hemos tenido experiencias de hacer operaciones que se llaman del útero interior, cuando todavía no nace el niño. Hemos lo que se llama la cirugía fetal, también hacemos acá. Bueno, te quería comentar algo. Voy a estar representando igualmente mis trabajos en neurocirugía, en tratamiento de espástica de niños con parálisis cerebrales en Francia en octubre. En octubre 26 tengo un congreso mundial. Y bueno, soy también miembro de la Organización Mundial Internacional de Neurocirugía Pediátrica. Entonces, muy pronto estaré en Francia ya exponiendo mi trabajo. Bien, qué bien. Felicitándote mucho porque expertos y personas como tú, como decimos nosotros, los ángeles de bata blanca hacen falta y sobre todo con los niños que pues es el futuro del mundo, ¿no? No solamente ahorita hablamos siempre cuando estamos en el país, el futuro del país, no, el futuro del mundo, porque ellos son Sí. lo que va a seguirnos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos un poquito a ese puntito de cómo detectan un problema neurológico en un niño, por ejemplo. Tiene que obviamente hacerse primero un encefalograma para determinar qué problema puede haber o necesita otro examen más minucioso. Sí, aquí quiero dar una pausa para que más simplemente, igualmente para que los padres de familia, las madres de familia puedan entender, porque hay muchas veces que señales, síntomas de niños que usualmente tú puedes ver, pero tú no te das cuenta que eso puede ser algo mucho más grave. Usualmente los niños, cuando les duele la cabeza, se ponen a llorar, cambian su carácter. Cuando empiezan a caminar, se desvían a un lado. Cuando le das alguna cosa, puede ser que empiece el tremor eh, de los brazos, de las muñecas, de las manos. Igualmente hay síntomas, por ejemplo, que cada mañana se levantan y empieza con el vómito. Esas son las primeras señales de que algo está pasando en el cerebro. O, ojo, otra importante señal es, por ejemplo, el niño empieza con la cabecita, por alguna razón quiere solamente estar desviado en este lado, en el otro. O, por ejemplo, el niño no puede ver recto, tiene, tiene un poco, tiene un poco de descoordinación del ojo. Entonces, después de que vean esos síntomas, claro, te acercas al neurólogo, el neurólogo vuelve a revisar esos síntomas, esas señales y le mandan a una tomografía, sea así computarizada, sea así magnética, en el cual igualmente tú ya ves si es que los síntomas
conjugan y tienen a ese que sería un tumor del cerebro, o como dicen, pediatric brain tumors. Y sabiendo que si es que tú diagnosticas mucho más antes, si tú miras, los tumores de los niños puede ser que crezcan muy rápido, pero si tú diagnosticas, si tú te das cuenta antes de esos tumores, cuando están más pequeños, son más accesibles y tú puedes dar una mejor ayuda al paciente, removiendo removiendo el tumor completamente. Eso si es que hablamos de, o sea, de tumores, porque en los niños hay muchos, aparte de lo que es el brain cancer, hay muchos diferentes tipos de situaciones, como hay anomalías congénitas, cuando los niñitos nacen y la cabecita le empieza a crecer muy rápido, lo que se llama como la hidrocefalia o algunas deformidades del cráneo. Por eso, yo hace, bueno, un año o 2 años, yo empecé a tener mi Instagram, la página de Instagram, donde yo hago videos en ruso para que los padres de familia vean, para que los padres de familia, si bien, si tienen alguna, porque muchas veces dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo siento que algo pasa con mi hijo y muchas de las veces otros doctores puede ser que no se den cuenta y ahí está donde el problema empieza. Por eso, muy interesante lo que está pasando ahora, en este momento en la tecnología, de que los padres de familia y todo el mundo tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a las redes sociales, en el cual podemos ver más allá, conocer más allá y, por supuesto, y tener una consulta, sea vía online, sea en el consultorio del doctor, para que los pacientes, claro, sean tratados mejor. Ve, qué interesante. Sabes que a veces nosotros crecemos con problemas. Creo que de chiquitos, no sé si hay algo congénito de pronto en algunos pacientes que después de cierta edad, pongamos más o menos 16 años, puede surgir que comienza a detectarse en ese momento algún problema neurológico. Sí, tienes mucha razón, es un tema muy interesante, especialmente cuando estamos hablando de tumores que son, hay tumores malignos con complejidad mayor y complejidad menor. Hay tumores que usualmente el niño nace, ¿sí? Y los tumores no crecen, pero siempre que hay algún tumor en la cabeza puede empezar lo que se llama la epilepsia, perdón, Sí. los ataques epilépticos. Y muchas veces esos tumores pueden estar ahí en la cabecita del niño, del paciente, algunos años, y a la edad de los 17, 18 empiezan a activarse y empiezan a ver ya algunos síntomas de la epilepsia. Por eso sí es bueno no solamente darse cuenta cuando ya tienes el problema. Ahora ahí tenemos la facilidad de que tú puedes hacerte la tomografía computarizada, que es mucho más available que antes. ¿Por qué? Antes era mucho más difícil encontrar un tomógrafo. Ahora, claro, si es que hay algunas indicaciones, te puedes hacer. Y hemos visto muchos casos de niños de que han estado con ese tumor viviendo muchos años y que empieza un ataque epiléptico y en sí tú ves el problema y bueno, y vas y empiezas el tratamiento. Porque sí hay casos de eso. Tienes mucha razón. Sí, bueno, yo tuve padre epiléptico y obviamente él vivió con eso solamente medicado prácticamente, pero cuando le da la crisis es impactante porque puede lastimarse cayéndose, o sea, hay muchas consecuencias malas el rato que no puedes manejar eso, porque cuando ya eres epiléptico, cuando hay un paciente epiléptico, creo que ¿tiene cura o no, ya no tiene cura? Muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que todo el mundo la epilepsia le trata solamente con fármacos, con medicamentos. Pero hay un momento cuando la epilepsia se vuelve, que se llama resistente a los fármacos. Y en ese momento empieza lo que se llama la cirugía de epilepsia, epileptic surgery. Entonces, sí se puede tratar la epilepsia mediante la cirugía. Hay
Le puedo dividir en tres grandes campos. El primero es el campo, por ejemplo, si hay algún tumor, algún cáncer maligno que puede provocar esa epilepsia. Neurocirujano simplemente coge y le reseta. El segundo es cuando alguna abnormalidad del cerebro activa esos señales epilépticas. No es tumor, sino es una abnormalidad en alguna parte del cerebro. Tú le encuentras, se llama algunos problemas de la córtex del cerebro, neurocirujano con experiencia, mira el tomógrafo y mira dónde está el problema, se le puede hacer. Tenemos otro tipo de tratamiento, lo que es la implantación de muchos estimuladores. Hay estimuladores, se llama como el estimulador del nervo vago, el cual empieza la epilepsia. Es un corte aquí, es un corte acá. El estimulador se le implanta y cada vez que empieza la epilepsia, cada vez que empiezan los ataques, es como una fase eléctrica de ese estimulador en el cual el ataque epiléptico no pasa. Entonces, hay muchas variantes ahora, tenemos muchas opciones para el tratamiento de la epilepsia. Cuando estuve en Alemania en un curso igualmente de cirugía para la epilepsia, estuve conversando con unos doctores bien famosos, en los cuales me comentaban, decía que había una señora que quería embarazarse, pero que con epilepsia, pero no puedes embarazarte porque ella tomaba muchos medicamentos y esos medicamentos son fatales para, bueno, o sea, para los niños, o sea, para tener hijos. Y me comentaba que ella vino a ese hospital, se hizo la tomografía magnética, ella insistió en que el neurocirujano le ponga muchos electrodes en el cerebro para detectar de dónde empieza esa epilepsia. Y Mm, finalmente encontraron de dónde. Y el doctor pudo, con sistemas de neuronavegación, sacar, y ahora vive y se pudo embarazar y todo bien. Entonces, ¿cuál es el punto ahora? Lo que pasa que en muchos países de Latinoamérica hay mucha desinformación, hay mucha falta de, bueno, no solamente de profesionales con... Lo que pasa es que a veces hay mucha gente y hay muchos pacientes y bueno, lo más fácil es medicar y ya, pero a veces se puede diagnosticar, se puede ver mucho más y ofrecer una opción mucho más viable para el tratamiento de la epilepsia. Aquí tenemos un proyecto muy grande que hacemos de los niños epilépticos. No solamente operamos a niños que viven con 5 o 6 años o más de epilepsia, sino que empieza el ataque epiléptico y nosotros empezamos a ver en qué podemos ayudarle. Lo que pasa que al momento que la cirugía de epilepsia se hace, tú tienes hasta el 70% el pronóstico de éxito. Entonces, después de esa operación, el 70% de pacientes ya no necesitan ninguna medicación, que eso es súper bueno. Entonces, claro. la medicina siempre va adelante. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. No solamente pensar que hace 20 años se trataba así a los pacientes, ahora hay muchas nuevas opciones. Sí, yo creo que, sabes qué importante, mira que estos son dudas que de pronto en este momento se pueden despejar con personas que se identifican en este momento de pronto con este tema. El medicamento distorsiona totalmente, yo creo que no es muy conveniente para mí pensar, no sé, yo soy ignorante en el tema, pero creo desde mi punto de vista que el medicamento de pronto calma, más no, no Sí, cura. Y lo sí, que sí hace es alargar o disminuir la existencia de la persona, ¿no es cierto? sí. La cosa es que cuando hablamos de la epilepsia, tenemos que pensar que la epilepsia es algo secundario, ya es un síntoma.
no es la causa, no es la causa, es un síntoma. La causa, tú no estás tratando. Igualmente, por ejemplo, una persona tiene fiebre, tiene inflamación, tú le das el paracetamol, el ibuprofeno, simplemente los síntomas le estás restando, pero la causa, no estás haciendo nada con la causa. Y tenemos que entender que los medicamentos de la epilepsia también tienen side effects, los efectos secundarios que pueden afectar a los diferentes órganos. Entonces, por eso aquí es una pregunta y es un tema bien interesante cuando hablamos hasta qué punto los medicamentos pueden ayudar y cuando ya no. Y para este tema yo he conversado mucho con neurólogos, y igualmente he habido discusiones porque de mi punto de vista, el paciente toma un fármaco, ¿ya? ¿Cuánto tiene el porcentaje de éxito de que va a ayudar a la epilepsia? Es simplemente del 60 al 80%. Si no funcionó, le das el segundo fármaco. ¿Cuánto tiene? 45-50%. Le das el tercer fármaco, solamente tiene el 15%. Entonces, cuando uno ya ve esa relación de que el fármaco no puede ayudar, entonces en sí hay que empezar algo, ver como la cirugía de epilepsia. Entonces, sí, es verdad, das un fármaco, los síntomas un poco calman, pero puedes estar afectando a otros órganos y no estás curando la causa en sí. Claro, aquí podemos hablar de la epilepsia que hay genética, que hay es otro tipo de tema, que se trata muy diferente. Pero usualmente la epilepsia genética es muy, muy rara de encontrar. Ujú. Vea, yo digo, yo estoy así, porque es muy interesante el tema, demasiado interesante, porque por ejemplo aquí en los países de Sudamérica no son tratados realmente. Yo de pronto la tecnología que tú tienes allá es mucho más avanzada, es mucho más práctica, porque inclusive no es tan invasiva el rato de una cirugía, porque creo que la hacen con la paroscopía, ¿no es cierto? Sí, hay muchos pacientes que nosotros hacemos, que se llama la estereotáxica, cuando simplemente bueno, voy a hablar prácticamente, es una aguja ya con electrodos que introducimos con un sistema robótico que se llama la neuronavigación. Entonces, simplemente son fisuras, es como hacerte una inyección. Pero si hablamos un poco diferente de otro tipo, por ejemplo, de tumores, podemos ahí sí hacemos las operaciones grandes o usamos el endoscopio con la asistencia endoscópica. Ya. ¿En qué casos tienen que, por ejemplo, abrir un cráneo para de pronto un caso de accidente o algo de eso, más o menos sería? Sí, sí, por ejemplo, no solamente en accidentes, pero bueno, si hablamos de accidentes, lo que es el traumatismo cerebral. Bueno, en el hospital que yo trabajo, nosotros, todos los niños que tienen trauma vienen a nosotros. Entonces, hay hematomas epidurales, hay hematomas subdurales. Usualmente eso produce cuando los niños se caen, cuando los niños son causa, por ejemplo, cuando los mayores a veces abusan de los niños o hay accidentes de carros. Pero ahora estamos con mucha más tecnología de que ya no necesitas de estar abriendo, o sea, hacer grandes craniotomías. Todo se puede hacer desde pequeñas craniotomías con el sistema endoscópico. Pero sí, hay casos que se necesita hacer grandes craniotomías, pero ahora vemos que la facilidad es que tú miras, tú tienes las habilidades, las técnicas de que tú puedes hacer eso. Voy a hablar así, haces la craniotomía, pero luego de que haces toda la operación, regresa. O sea, tú le fijas el cráneo. Entonces, sí, sí hay casos de eso en lo que es el traumatismo. Por ejemplo, voy a comentar yo tuve el caso la semana anterior, un niño de un añito se cayó de la cama y tuvo
un hematoma prácticamente la mitad de la cabeza. Se llama el hematoma epidural. Si es que este paciente hubiera venido, por ejemplo, 10 años antes, simplemente era una operación grandísima, pero ahora acá hay diferentes técnicas. Y un corte de 2 centímetros, yo pude sacar ese hematoma. Y eso mejora al paciente. Entonces, el paciente ya no tiene que estar, por ejemplo, 10 días o 15 días en el hospital, tiene que estar 2 días y ya. Entonces, todo es experiencia, todo es nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Y por eso siempre digo, en la medicina nosotros no podemos parar de leer, no podemos parar no es algo de que yo aprendí eso hace 20 años y ahí voy a hacer lo mismo. No, no es así, es la cosa. Actualizarse todo el tiempo, Sí, toca actualizarse sí. totalmente. Yo me imagino que eso tiene que ser así, porque si la tecnología avanza, obviamente también el personal, los médicos y todo el mundo tiene que evolucionar al paso que va la tecnología, ¿no es cierto? Esa tecnología que estamos hablando que hay ahorita, por ejemplo, allá donde tú estás, no la hay aquí en Ecuador, ¿cierto que no? Es otro tema muy interesante. Hay tecnología, sí, que es robótica, que se necesita los aparatos, pero hay otra tecnología que simplemente es con la experticia y el conocimiento. Tú no necesitas muchos instrumentos a veces, simplemente tienes que tener el conocimiento Ujú. para hacer esas operaciones de otra manera. Lo vamos a llamar así, de otra manera. Muchas Ya. veces toda la tecnología, sí, te ayuda, te puedes ayudar, pero prácticamente un neurocirujano que no ocupa bien las manos no es nada. Por eso actualizarse no solamente con materiales, pero actualizarse también nuevas técnicas, yendo, eso es bien importante. En Ecuador y he visto en muchos casos. Yo estuve hace 2 años, estuve en el Congreso Mundial en Chile, igualmente en el Congreso de Neurocirugía de Neurocirujanos Pediátricos en Chile, en Viña del Mar. Y bueno, ahí encontré 2 ecuatorianos. Hay un ecuatoriano que me comentaba el tipo de operaciones. Y, por ejemplo, él me indicaba sus operaciones y yo veo que sí hace falta un poco más de. No tanto no es tanto por tener los materiales, no es por tanto por tener la tecnología, que tener el conocimiento más amplio. Tenemos que un poquito ponernos a pensar de que si es que queremos mejorar, si simplemente toda la información tú no la puedes obtener en español o en ruso. Toda la información tienes que saber inglés. Tienes que a veces ah, tener se llama tener algunas rotaciones en diferentes países para que puedas ver que se puede hacer de otra manera, se le puede ayudar al paciente de otra manera. Por eso, bueno, como digo, si tú quieres ser neurocirujano, tienes que ser apasionado a esto, porque muchas veces eso implica mucho tiempo y igualmente mucho dinero. Obviamente que sí. Bueno, qué pena. Ojalá la tecnología venga para acá. No solamente, como tú dices, el conocimiento, pero que si ven un paciente que ve que tiene un problema, por ejemplo, tiene estos síntomas que tú dices, que es vómito, que es dolor de cabeza, que es también creo que falta de equilibrio. Bueno, Sí, algunos síntomas más creo que son los que van con estos temas de problemas neurológicos. Esos son detonantes, esas son alertas donde uno tiene que estar, al menos los padres que tienen hijos pequeños todavía, estar pendientes de que no solamente vayan por una pastilla, no se conformen con una pastilla, háganle chequeos, háganle las tomografías que son muy importantes inclusive para ver y vayan donde un especialista, no un médico general no va a ayudar, no, no va a solucionar el problema. Entonces tenemos que ir donde los expertos y bueno, esperemos que aquí en Ecuador la tecnología de capacitación, más que todo, sí. siga siendo buena y que siga siendo avanzada. Yo imagino que esto tiene que ser progresivo en cuanto a la enseñanza. Si
todo el tiempo yo sé de pacientes porque yo tengo mucha contacto con también personas que tienen problemas fuertes. Inclusive tengo un amigo que tiene su esposita y su esposa la operaron hace casi un año, yo creo que la operaron. Yo no sé por qué, paralizó totalmente todo su medio cuerpo. Como decimos nosotros, hay cortocircuito el rato de una cirugía, puede ocasionarse por eso o porque ya el problema ya estaba también ya fuera de, de, de contexto. Bueno, aquí tenemos que hablar igualmente de caso a caso. Hay tumores que sí pueden alcanzar de tal grado de que a una persona le puede paralizar. Pero hay otro tipo, por ejemplo, de cirugías en que es muy importante saber cómo abordar el tumor. Hay muchos tumores que uno puede abordar de esta manera y de esta manera es más fácil, pero la persona puede quedarse inválida, puede tener algunos problemas neurológicos, puedes tener otro tipo de abordaje que es mucho más peligroso, mucho que tienes que tener mucha más experticia, pero puedes combatir estas secuelas. Entonces, eso es caso a caso. Claro. Últimamente, igualmente estamos aquí desarrollando, o bueno, lo que se llama la cirugía awake, cuando el paciente está hablando contigo, está hablando con los doctores y tú estás haciendo la operación. Hay partes en el cerebro en el cuales están encargadas, por ejemplo, para que tú puedas hablar, para que tú puedas entender. Y en el momento cuando ves tumores que están cerca de esas zonas, la Brodmann, la Wernicke, en esas zonas tú tienes que tener mucho cuidado de que cada milímetro puede ser que Ujú. tú te pasas de ese milímetro y la persona simplemente no va a hablar nunca más. Sí, Entonces, bueno, nosotros somos uno de los pioneros en el caso de los niños. ¿Por qué? Tenemos que entender que cada país, cada región del mundo tiene su cultura. Acá los niños son diferentes. Los niños, por ejemplo, de 7 8 años, es como que estuvieras hablando con adultos. En otros países tú no puedes hacer lo mismo. Entonces, tuvimos el caso de un paciente de 8 años, el cual tenía un tumor en la parte verbal, ¿no? Se puede decir así, el y labio. empezamos a operarle y el psicólogo empezó a hablar con el niño, haciendo muchos test, exámenes, porque no solamente yo puedo hablar, uno tiene que coordinar, se llama la función semántica también. Entonces, en ese momento tú vas operando. Y una cosa bien interesante fue cuando, bueno, el niño sabía alemán, sabía ruso. Entonces, cuando había partes que nosotros empezamos la estimulación para ver qué responde, para ver si es que podemos remover el tumor de ahí, el niño empezó a hablar en ruso. Le decíamos, por favor, ahora habla en alemán. Y el niño no pudo hablar en alemán. Quitamos la estimulación, vuelve a repetir y puede hablar en alemán. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de eso? En el cerebro, todo el mundo piensa que todo está así. Tiene razón, pero hay partes, todo está sincronizado, todo está Ujú. sincronizado. Está cerca, pero está sincronizado y cada parte tiene su función. Entonces, volvemos a lo que empezamos a hablar. Si no hay conocimiento de esas técnicas, tú puedes decir ese tumor es inoperable, si es que una persona no tiene el conocimiento, o simplemente empieza, le remueve ese tumor y la persona queda sin el habla. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de que se puede operar de una manera diferente. Entonces, de caso a caso, eso varía, porque hay tumores, claro, que tienen una angiogénesis cuando tienen
tienen muchas veins, arterias, que simplemente tú remueves el tumor y en otra parte del cerebro empieza un infarto. Entonces es de caso a caso. Sí, Bueno, y a ver, tú que ya estamos en este tema de prevenir de pronto, ¿se puede prevenir alguna situación? Por ejemplo, hay una cosa, doctor, a ver si está de acuerdo conmigo, porque hay una cosa que hacen muy mal los papás cuando los bebés están pequeñitos, es cogerlos y lanzarlos hacia arriba y hacia arriba. Eso creo que es un impacto fuerte al cerebro. sí, mucha buena pregunta. Mira, se llama el síndrome, perdón, el síndrome baby shaking. Shaking es cuando le hacen así, ¿no? Lo que pasa que hay tres, tres movimientos fatales que los padres pueden hacer. Una es lanzarles arriba. Muchas veces, bueno, las emociones, ¿tá? Les lanzan. Otra, simplemente hacer ese movimiento cuando el niño llora. Ese movimiento hace que la cabeza, adelante, atrás. Y otra, que por ejemplo, les ponen en la cama muy fuerte. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que el cerebro tiene algunas capas. El cerebro tiene la capa que se llama la dura mater y tiene el cráneo. Entre la dura mater y el cerebro tenemos algunos espacios donde están algunas arterias y venas. Y el momento que hacen esos movimientos, por lo que el cerebro es movible igualmente es bien movible, es muy bien delicado en los niños. Entonces, el momento que empieza a hacer ese movimiento, ese movimiento fatal, las arterias de aquí se rompen y aquí se forma lo que se llama lo que son los hidromas, lo que son los hematomas suprarrenales. Entonces, eso es fatal, esos movimientos. Y qué pasa luego? Estos espacios empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y el cerebro empieza a comprimirse, y la cabeza del niño empieza a crecer, el niño empieza a vomitar, el niño empieza con ataques epilépticos. El niño empieza, antes veía recto, ahora mira medio visco. Entonces, eso es bien fatal y eso los padres de familia tienen que entender que a los niños hay que cuidarles la cabecita. Hoy hay algunos muebles de que les ponen y eso empieza a, a brincar. Tienen que tener cuidado, especialmente los primeros 2 años de vida especialmente. Ya cuando los niños son más grandes, es diferente, pero cuando son pequeños, desde el nacimiento hasta los 2 años, tratar de la cabecita, cuidarla. ¿Por qué? Porque tienen la fontanela y es muy peligroso. Sí, tiene razón, tiene razón. Ujú. Así que papitos que nos van a estar viendo, mamitas, por favor no permitan que hagan eso con los niños. No lo hagan ustedes tampoco porque vamos a ser culpables de un daño totalmente a veces irreversible. ¿No es Sí, cierto? sí. Ahora, eso de la montaña rusa y los juegos mecánicos que suben, que bajan, y eso también provoca problemas, ¿cierto, doctor? Mire, ha habido casos especialmente de fracturas de la parte cervical cuando hay ese tipo de movimientos. Decir que hay, especialmente esos de las montañas rusas, tienen algunos efectos secundarios. Bueno, eso depende de cada traumatismo, pero es mucho menos registrado. Bueno, por eso usualmente cada de esos juegos tienen tienen que pasar por algunas pruebas en personas. Por eso eso puede, pero en menos porcentaje. ¿Cuál es el caso que más difícil le ha tocado? Ah, ha habido muchos, ha habido muchos. Bueno, el que más me sorprendió, el más difícil para mí fue la operación más larga que yo hice. Fue
Bueno, una señorita de 13, 14 años, ella vivía una vida normal y un día le empezó a doler fuertísimo la cabeza y tuvo un derrame cerebral porque tenía algunas patologías de las arterias de las venas del cerebro. A ella de urgencia le operaron en un hospital de una región y hay una operación que se llama la craniotomía de decompresión. Entonces, simplemente el cráneo se le saca para que Wow. el cerebro, no, porque el cerebro empieza a inflamarse. Es una cosa bien crítica, es bien delicada. Y esa niña vivió, es algo increíble, es algo increíble. Con la ayuda de Dios, ella pudo sobrevivir. Y claro, después de que pasa eso, la niña empezó a crecer, empezó a hablar, porque no hablaba, empezó a hablar y se estaba recuperando. Y bueno, ella fue consultada por algunos neurocirujanos después de un año de que pasó eso. Neurocirujanos le decían que no, que tiene que vivir así, nada más, porque cuando tú le veías, la piel se lo colgó, era algo horrible, o sea, simplemente se le colgaba el cerebro, es algo así bien feo. Y un día vino a la consulta, donde yo estaba a mi consulta. Yo le quedaba viendo, me veo a los ojos de ella, y yo le digo, ¿sabes qué? Es bien peligroso lo que vamos a hacer, pero lo vamos a probar. Si es que la madre de familia quiere, lo vamos a probar. Entonces, claro, no hay cráneo, tú no puedes sacar cráneo de algo. Entonces, hay una tecnología que se llama la 3D Reconstruction. Entonces, le hicimos la tomografía computarizada y le mandamos a un instituto donde ellos pudieron hacer el cráneo de plástico. Y vinieron al hospital, me trajeron las dos partes que yo tengo que poner el cerebro ahí. Y claro, a la mamá le dije que eso puede ser muy peligroso, pero la mamá creyó en mí. Entonces fuimos a operación, esa operación yo empecé a las 9:30 de la noche, perdón, 9:30 de la mañana y terminé a las 11:30 de la noche. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el cerebro tiene varias layers y yo tenía que hacer una reconstrucción en sí, no solamente del cráneo, sino del cerebro en sí, para que vuelva a su estructura original. Fue una operación bien larga, bien difícil, pero después que acabé, mirar la deformación increíble que pasó ahora que una señorita que ya el pelo le creció, que ya está normal y que camina, es algo bien increíble cuando ves. Y la niña Milagroso. simplemente, y la niña simplemente se veía en el espejo y solamente sonreía. Entonces, es algo bien interesante. Hay muchos pacientes y eso es bien importante para los doctores, que bueno, puede ser que miren este programa, de que hay pacientes de que ustedes pueden ver que el pronóstico va a ser fatal o puede ser que sea horrible. Igualmente hay que hacer todo lo posible porque algunos de esos pacientes pueden sobrevivir. Y cuando sobreviven, uno puede hacer todo lo posible para que ellos regresen a su vida usual que era antes. Entonces, por eso yo digo, hay veces de que tú puedes parar, tú puedes decir, ¿saben qué? Se murió porque, o pasó algo malo porque. Pero también uno tiene que empezar la experticia, tiene que desarrollarse las técnicas para que eso no pase. Esa es la cosa. Esto es una invitación a que se preparen más, de que aprendan más técnicas
que, como decimos, no de pronto porque haya la deficiencia de tecnología o aparatos que no puedan tener, por ejemplo, aquí hablemos de Ecuador, no hay los aparatos, pero si hay una persona, hay un médico que realmente tiene el conocimiento, como tú lo dices, y puede entrar justamente, dice, yo lo puedo hacer y yo lo voy a hacer, con el riesgo, obviamente siempre va a haber el riesgo, pero que lo haga y que salve una vida, eso suena bien. Ah, sí, Sí, sí. qué bueno, mire, hoy estamos, yo estoy así impactada porque realmente este es un tema doloroso, es, bueno, para ti es una experiencia cada día con un paciente de saber que le vas a salvar la vida y eso es una satisfacción tuya muy, muy bonita, pero para nosotros que lo miramos desde afuera y que queremos de pronto que una persona salve su vida, que esa persona pueda vivir y sin problemas, ¿no? Porque pues a veces hay la cirugía, lo que pasó por ejemplo en este caso que te comentaba, le hicieron la cirugía y está paralizada la persona casi toda la mitad del cuerpo, el habla también la perdió, o sea, es terrible ver un ser querido en ese estado y si no se pudo hacer nada, porque ahí ya no sabemos nada. ¿Qué pasa en el quirófano? Solamente el profesional es el único que sabe en ese momento, pero sí, como yo les digo, es la invitación a que se preparen, a que sean mejores profesionales en todos los sentidos, que lo Hay que una ustedes... cosa, sí, perdón, Liz, que te interrumpo, y es algo también para los doctores. Uno tiene que ser creyente. Uno tiene que, bueno, te voy a comentar, es una experiencia mía que yo practico, que yo creo en eso. Cada vez antes que yo voy a hacer alguna operación, yo siempre le pido a Dios, siempre le pido a Dios que Él me ayude, que Él me ayude a ayudar, porque Él es el que muchas veces ha habido muchas complicaciones, por ejemplo, en momentos de cirugía en los cuales simplemente tú tienes segundos para resolver ese problema. Simplemente yo muchas veces digo, y bueno, siempre digo que Dios ayuda. Entonces uno tiene que creer, siempre tiene que esforzarse de que sí se puede. Porque al momento que simplemente dejas que vaya esa complicación, que sea no es nada, no es nada. Siempre hay que, hasta el final, hasta que todo puedas. Por eso yo digo, siempre antes de cada cirugía, cuando yo estoy en el scrubbing, cuando estoy lavándome las manos, siempre pido a Dios que sea el que me guíe. Es un consejo para ustedes, bueno, los doctores que posiblemente miren este programa. Sí. Y por supuesto que el día de hoy están conectados muchos médicos que inclusive han venido a mi espacio, han estado de pronto dialogando conmigo en algún momento. Para ustedes va también este consejo. Encomendémonos primero al creador, que es el que nos pone Sí. esas manos mágicas que ustedes tienen tan lindas para salvar vidas. Y pues yo te felicito desde acá y te doy gracias por todas esas vidas que tú has salvado, porque de pronto hay veces que se encuentran, no sé qué reacción hay, por ejemplo, el rato que se pierde un paciente. Cuéntanos, porque esa es una curiosidad que yo creo que la mayoría tenemos. Sí, bueno, eso te quiero comentar que, bueno, gracias a Dios yo no he tenido contacto directo. Cuando yo estuve de residente, que fue hace muchos años, hace 10 años más o menos, estaba operando con otro doctor y mientras estás operando, y hubo una hemorragia que no se podía parar y simplemente el corazón del paciente colapsó. En ese momento, claro, lo más difícil es cuando tú vas a conversar con los padres de familia. Eso es lo más difícil. El momento que escuchas de que el paciente falleció, es algo que una persona tiene que sobrepasar muchos límites psicológicos porque lo que pasa que la relación entre doctor y paciente es bien fuerte y al momento de que pasa esas situaciones, yo te voy a decir, eso fue, yo te digo, hace 10 años que fuimos a conversar con los padres de familia
yo me sentía devastado. Esa noche yo fui a caminar como 3 horas porque no, o sea, no entendía, bueno, yo no tenía tanta experiencia, no entendía, pero repito, yo no operé, yo estaba ayudándole al que estaba operando, ese era el asistente, pero igualmente era una conexión con el paciente. Y luego miras atrás, empiezas a reflexionar, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que entender que tú solamente no operas en el cerebro, es un organismo. Si tiene el paciente problema del corazón y pasa algo en el corazón, es la bomba, es el Ujú. motor. Entonces no se puede hacer nada. Y el día siguiente yo vine bueno, al trabajo, al hospital, y la madre de familia vino a verme y me dijo, "Ah, doctor, yo le agradezco por todo lo que hizo usted. Yo he perdido a mi hijo, estoy devastada, pero yo sé que gracias a usted, usted hizo todo lo posible. Y en ese momento me di cuenta que simplemente Dios está presente igualmente en esas cosas penosas. Y la madre de familia fue para mí un impulso de que uno tiene que seguir mejorando, uno tiene que prepararse mejor, uno tiene que ver, no tiene que repetir ninguna de esas fallas, porque uno muchas veces depende, no solamente por el paciente de que es difícil, no es difícil, es la expertiza del cirujano. Uno tiene que estar bien preparado para hacer unas cirugías complejas, uno tiene que dar todo en sí. Y recuerdo, el día siguiente yo tenía la nocturna y yo empezaba a trabajar, era un doctor que no, bueno, empezaba, no tenía tanta experiencia. En esa noche tuve un paciente después de un accidente automovilístico y empezó una hemorragia masiva. Y en ese momento yo entendí que y tú no puedes llamar a nadie, tú tienes que hacer las cosas como son. Y en ese momento empecé en mi cabeza a ver todos los libros que yo estuve leyendo los días anteriores y encontré la página y encontré el chip. Y en 3 segundos yo pude al paciente salvarle de esa hemorragia masiva. Después de eso empiezas a pensar que sí, tú necesitas leer más, tú necesitas practicar más, tú necesitas ver más. O sea, eso, por eso digo, todo es un proceso y ese proceso nunca se acaba porque uno tiene que ser fanático y a tal punto de lo que hace, porque claro, como doctor, uno se cansa, uno está con muchas nocturnas, con muchas cosas, con muchas consultas, pero uno tiene que estar siempre fijo al momento de empezar la cirugía. Sí, Vea, hoy estamos hoy empapándonos de un tema que yo creo que nadie lo esperaba, pero qué importante es saber y tener un poquito de conocimiento, porque a veces nosotros ignoramos muchas cosas y de pronto el momento de llevar o de llevar un niño, en este caso, si tienen un niño que está malito, que ya presenta, por ejemplo, estos síntomas que hemos hablado hoy, que son, doctor, recuérdeles para que más o menos tengan la idea y que esas son alertas y son sí, detonantes que sí, toca moverse ese ratito. sí. Entonces, uno, los dolores de cabeza en los cuales tienen vómito. Cada paciente, los niños, si es que empiezan a caminar y perder el equilibrio. Si el niño mira que la cabecita un poquito se deriva a un lado o otro lado, es otra señal. Si mira que los ojitos ya no están rectos, un poquito desviados, es otra señal. Y ojo, cuando ustedes les dan los juguetes, el niño no puede enfocarse bien y coger, empieza el tremor. Es bien importante. Si ven esas señales, es mucho mejor empezar a buscar el diagnóstico, a empezar a buscar especialistas que les pueden ayudar. Porque mientras más antes uno encuentra el diagnóstico, mucho más antes puede empezar el tratamiento y el niño va a estar mucho mejor, el pronóstico es mucho mejor. Lo bueno en los niños es que tienen una recuperación muy, muy buena, Sí, ¿no? sí, eso es, ¿Cierto?
a tiempo. Hay muchos casos en que a los niños, por ejemplo, tú operas tumores, tú operas muchos anomalias congénitas, que tienes que hacer una resección grandísima de cerebros. Y el siguiente día tú sabes que va a tener algunos síntomas neurológicos, pero el siguiente día ves cómo sonríe, mueve las manos y todo bien. Por eso los pacientes tienen lo que es la neuroplasticidad. Es algo bien interesante ese tema, se llama la neuroplasticidad. Hay muchos libros sobre eso y es bien importante de que igualmente, no solamente en niños, sino en adultos, que a veces uno puede estimular partes diferentes del cerebro con diferentes estímulos y ayudar a recuperar alguna de las funciones que han sido perdidas. Por eso, sí es interesante hablar también de la neuroplasticidad, no solamente en niños, sino también en adultos. Bueno, qué lindas recomendaciones y bueno, que mejor que venga de un experto de todo, un experto neurocirujano. Y bueno, en este caso tú eres pediátrico, no intervienes, por ejemplo, a personas adultas o solamente te refieres a niños. Ya no, solo con niños. Sí, es algo más. Liz, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo lo que hemos tenido. Igualmente, ah, si algunas recomendaciones o algo, igualmente visiten mi página de Ya. Instagram. Claro que mucho está en ruso, pero hay algunos videos en donde se puede ver la tenacidad y las cosas que hacemos acá. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y por darnos este ratito, que sabemos que tú también estás ahorita en horas de trabajo. Y Sí. te mandamos un fuerte abrazo de aquí. Esperamos verte muy pronto con algún tema más de pronto respecto a tu profesión. Te agradecemos mucho Chao, y que mucho Dios te gusto. bendiga. Y que Diosito les bendiga. Adiós. Amén. Cuídate mucho. Un abrazo. Abrazo.